Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a revisar algunas preguntitas del modelo que ha subido el DEMRE respecto de la prueba de ciencias, ya la prueba de transición, la que está reemplazando la PSU, pero para técnico profesional, ¿ya? Vamos a ir revisando, como les dije en el primer video, matemática y física. En esta oportunidad vamos a revisar la parte de física del modelo que ha subido el DEMRE respecto de la prueba de transición de ciencias. ¿Ya? Bueno, antes de empezar, recordarles jóvenes que la prueba de ciencias tiene, ¿se acuerdan, no es cierto? Tiene 80 preguntas. Son 80 preguntas, ¿ya? De esas 80 preguntas, son 28 de biología, que es la primera parte de la prueba, son 26 de física, que es lo que viene después de terminar las 28 de biología, 26 de física, y esas son las que vamos a ir revisando, y trae también 26 de química. ¿Ya? Así está formada la prueba de ciencias para lo que es técnico profesional. El contenido es lo que se ha visto en física en primero y segundo medio, básicamente. ¿Ya? Ese es el contenido que abarca. ¿Ya? Y las habilidades son, bueno, la habilidad de análisis, ¿no es cierto? Síntesis, evaluación, habilidades superiores, ¿ya? Vienen preguntas de habilidad del pensamiento científico, ¿ya? Preguntas de reconocimiento, que son las más sencillas, ¿ya? Esas son las que están concentradas en la parte de biología. La parte de biología lo que más tiene son preguntas de reconocimiento, pero como es mucha materia, no se hace tan fácil, ¿ya? Y viene también lo que es comprensión y aplicación, ¿ya? La prueba básicamente tiene esas habilidades y, como les digo, son 80 las preguntas totales, todas se consideran para el puntaje, y nosotros vamos a ir revisando entonces, como les dije, las 26 de física, ¿ya? Entonces partimos. Ojo que yo para esta revisión, voy a ir mostrando lo que subió el DEMRE, ¿ya? Pero lo que dice acá, miren, dice resolución, ¿ya? Para ir comparando las alternativas, bien, y para ir mostrando también cómo viene explicada la resolución de la prueba, para que se den cómo viene la prueba, ¿ya? La prueba viene muy teórica, ¿ya? Entonces vamos a ir directo a la parte de física. Como les dije, son 28 preguntas de biología, ¿ya? Y después viene la parte de física. Por lo tanto, la física empieza en la pregunta número 29, ¿ya? O 24, por ahí estamos. 28, 29. Aquí ya empieza la parte de física. Acá, ¿ya? La pregunta dice así: ¿cuál de las siguientes afirmaciones asociadas a características de capas de la Tierra en su modelo dinámico es correcta? Ya, entonces vamos a aclarar acá que dice modelo dinámico, ¿ya? La Tierra, las capas de la Tierra uno las puede dividir en modelo estático y modelo dinámico. En el modelo estático se reconocen tres capas principales, que son la corteza, el manto y el núcleo, ¿ya? Vamos a ir viendo eso. En el modelo estático tienen ahí
otra capita, y la capa más interna, que sería el núcleo. ¿Ya? Eso sería lo que respecta al modelo estático. Ya, como les digo, aquí vamos a hacer un recordatorio, ¿eh? Por eso es que estoy anotando todo esto. Entonces este es el modelo estático. Vamos a ver que el modelo estático tenemos la corteza, no está en una escala, ¿ya? Pero es para que las distingan nomás, ¿ya? Corteza, y aquí en la corteza tenemos las famosas placas tectónicas, ¿no es cierto? Tenemos el manto, la capa intermedia, que tiende a ser mucho más ancha de lo que yo la acabo de señalar, y el núcleo, la capa más interna, y es la que está a mayor temperatura. Bien, eso con respecto al modelo estático. La temperatura siempre va subiendo, y esto es importante que lo consignemos tanto en el modelo estático como en el dinámico, hacia abajo, hacia abajo va aumentando la temperatura, ¿ya? Entonces hacia abajo aumenta la temperatura y la presión, ¿ya? Bueno, es como P de presión. ¿Ya? Entonces, hacia el centro de la Tierra va aumentando la temperatura y la presión hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Eso hace referencia a esto, porque si nos pasamos de largo ya volvemos al manto y después a la corteza, ¿ya? Entonces hasta el núcleo va aumentando la temperatura y la presión. Por lo tanto, ¿qué es lo que está a mayor presión y también a mayor temperatura? El núcleo. Esto con el modelo estático, ¿ya? El modelo estático nos sirve como para entender básicamente esta estructura básica de la Tierra, y también ir entendiendo que el núcleo, ¿no es cierto?, es la capa que está a mayor temperatura, ¿ya? Ahora, en el modelo dinámico se refiere a que hay ciertas capas que no están estáticas, sino que por estar semifundidas o de plano ser un fluido, hay un movimiento, ¿no es cierto? No hay una situación estática, sino que ya hay movimiento, por lo tanto hablamos de modelo dinámico, ¿ya? Y en este modelo dinámico vamos a hacer de nuevo los circulitos, ¿ya? Tenemos, lamentablemente no es mucho el espacio, ¿eh? Entonces tengo aquí 1, 2, moviéndolos para que quede derechito esto. Vamos a hacer una tercera. Ya, entonces aquí tenemos litosfera. La litosfera es en proporción a las otras capas es bien angostita, ¿ya? Tenemos litosfera, la astenosfera, que también es una capa delgada, ¿ya? Tendríamos mesosfera y nos faltan dos, ¿ya? Entonces aquí el espacio me está apremiando un poco. A ver si esta la agrandamos más. Por ahí me está quedando más decente. No te muevas. Ya. Por ahí. Vamos a tomar esta, también la vamos a agrandar, ¿ya?
Entonces esta vamos a agrandar también, y me falta hacer unas dos más. Bueno, si me queda como huevo, usted igual imagínense que es la Tierra, ¿ya? ¿No es cierto? Ahora, no vayan a perder, esto es una explicación, por eso que estoy perdiendo tiempo en que me quede el dibujo decente, ¿ya? Pero ustedes en la prueba no vayan a perder tiempo en andar dibujando, ¿sí? Esto es básicamente para recordar los conceptos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos otra más. Y una última capa. ¿Ya? La capa más interna. Ahí. Entonces, vamos con los nombres. La capa más externa en el modelo dinámico, pongámosle modelo dinámico para no confundirnos después. ¿Ya? Modelo dinámico. ¿Ya? Este sería el modelo dinámico. Entonces, y en este modelo dinámico vamos a reconocer las siguientes capas. Esta capita, la más externa, se llama litosfera. Litosfera. Algunos le llaman litosfera u otros le llaman litosfera. Así que para evitar polémica, corre todo, voy a omitir la tilde, ¿ya? Así que vamos a omitir la tilde, borre toda la cosa, modelo dinámico, ¿ya? Perdóname si me demoro, ¿eh? Pero la idea es que quede todo bien planteado, ¿ya? Entonces la capa más externa, como le digo, si es la más externa, es la que está a menor presión y a menor temperatura, ¿no es cierto? Y como le dije, eso se llama litosfera o litosfera, ¿ya? Después viene una bien importante que es la astenosfera o astenosfera, ¿ya? Astenosfera, ¿ya? Esta capa es la litosfera, es la capa que más externa, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los océanos, ¿no es cierto? La superficie terrestre, etcétera, etcétera. La capa llamada astenosfera es una capa que, si bien no podemos decir que es un fluido como tal, es una capa que se comporta como un fluido porque debido a la temperatura, ya hay zonas donde la roca está prácticamente derretida, por lo tanto actúa de manera plástica y es capaz entonces de actuar como un fluido, ¿ya? Entonces, para que se entienda bien, imagínense que esta capa es una capa semilíquida, es un fluido, ¿ya? Para que no se compliquen. Después viene una capa rígida. Acuérdense que la temperatura va aumentando hacia el centro y la presión también, y esa capa rígida se llama la mesosfera. La mesosfera, ¿ya? Y nos faltan las dos capas más internas, que son el núcleo, ¿ya? Entonces tenemos aquí el núcleo interno, y finalmente el núcleo interno,
Núcleo externo primero, perdón. Núcleo externo, ¿no es cierto? Si vamos de afuera hacia adentro. Externo o núcleo exterior, y el núcleo interno o interior. Núcleo, ahí sí. Claro, algunos están diciendo, ¿qué está diciendo? ¿No es cierto? Ahí sí lo corregí. ¿Ya? Jóvenes, vamos a anotar aquí, entonces, para que ustedes recuerden, esta capa no nos va a importar mucho para efecto porque es la capa más externa, ¿ya? Pero de aquí sí vamos a considerar. Esta es semilíquida, ¿ya? Como les contaba, no es una capa que esté en estado líquido como tal, sino que la roca está a una temperatura tan alta que uno como que la puede moldear, ¿ya? Como cuando uno tiene un metal a una temperatura tan alta que sin derretirlo todavía lo puede moldear fácilmente, es como algo así, ¿ya? Y hay zonas así donde está esto semifundido. Entonces vamos a ponerle que actúa como un fluido. En algunas zonas actúa como un fluido, ¿ya? Este de acá está en estado sólido. El núcleo externo está en estado líquido. Y el núcleo interno está en estado sólido. ¿Ya? Jóvenes, ojo con esto. ¿Ya? Perdón que el resumen me salga largo, pero la idea es explicar la materia junto con llegar a la respuesta, porque lo otro sería marcar la respuesta y ya, ¿no es cierto? No tendría ni una gracia. Cuando hablamos de este modelo dinámico, ¿ya? Es importante entender que la temperatura, tanto en el modelo dinámico como en el modelo estático, la temperatura siempre va aumentando hacia el centro y también va aumentando la presión. Y tanto la temperatura como la presión, ¿ya? Hacen que estas capas puedan estar o en estado sólido o en estado líquido, ¿ya? Uno tiende a asociar que a mayor temperatura, un cuerpo de sólido a mayor temperatura puede pasar a líquido, ¿no es cierto? Puede fusionarse, y de líquido puede pasar a gaseoso, ¿no es cierto? Puede ebullir, ¿ya? O evaporarse, ¿ya? Pero eso está condicionado también a las condiciones de presión en la que se encuentre esa sustancia o esa capa que estemos analizando. Y por eso que la astenosfera está en un estado semifundido, semilíquido, debido a que la presión no es tan alta, ¿ya? Ese equilibrio entre presión y temperatura hace que esté en ese estado. Luego la mesósfera, como está a una temperatura mayor, pero también está a una presión mayor, eso hace que esté en estado sólido, ¿ya? Ahora, la temperatura es tan alta hacia el centro que el núcleo externo está en estado líquido. La temperatura es tan alta que a pesar de la gran presión está en estado líquido. Pero finalmente el núcleo interno, que es el que está a mayor temperatura, ojo, este es el que está a la mayor temperatura, ¿ya? A pesar de eso, de estar a la mayor temperatura, la presión sobre esta capa es tan grande que hace que esté en estado sólido, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a ir viendo las alternativas para ir contestando, ¿ya? Dice la mayor presión la poseen las capas líquidas, y acabo de decir que la mayor presión la tiene la capa más interna, el núcleo interno, ¿no es cierto? Y está en estado sólido. Por lo tanto, la A se descarta, ¿ya? Miren, la B dice el núcleo interno, esta capa posee la mayor dinámica convectiva, ¿ya? Convectiva. A ver, ahí esto lo vamos a poner en duda porque voy a explicar lo que es convección. La C dice las capas gaseosas poseen mayor temperatura que las capas sólidas. Ojo, esto, por eso que les mencionaba, ¿ya? Esto es para que ustedes se confundan, porque uno en la vida cotidiana asume que el agua lo toma como ejemplo, ¿no es cierto? En estado sólido, mayor temperatura pasa a líquido y mayor temperatura pasa a gas, ¿no es cierto? Pero acá
la que estaba a mayor temperatura es el núcleo interno, ¿ya? Y está en estado sólido. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Ya? La astenosfera se encuentra a una mayor temperatura que la mesósfera. Fíjense que la astenosfera está antes que la mesósfera, ¿no es cierto? Y por estar antes que la mesósfera, tiene que estar a una temperatura menor entonces. La temperatura va aumentando hacia el centro. Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Y la E dice, la convección en la astenosfera incide en el movimiento de las placas tectónicas. Y las placas tectónicas estarían aquí en la litosfera. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando hablen de convección, ve que aquí vuelve a aparecer el concepto convección. Ya, si no entendemos lo que es convección, entonces vamos a estar entre la B y la E. Vamos a explicar brevemente lo que es la convección. Imagínense lo siguiente. Usted tiene aquí una ollita, un recipiente con agua. ¿Ya? Un recipiente con agüita. Ya lo he hecho más lleno, pero bueno. ¿Ya? Y esto usted lo pone en la cocina. Entonces aquí a fuego. Le estamos transmitiendo calor entonces, ¿no es cierto? Estamos transmitiendo aquí calor. ¿Ya? El agua se empieza a calentar. El agua es un fluido, ¿ya? Un líquido. Líquido y gases son fluidos, ¿ya? Y como el agua se empieza a calentar, ¿ya? Usted cuando destapa la olla, está muy caliente el agua, destapa la olla y el agua como que está saltando para todos lados, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurre acá es que en los fluidos, la parte que está más abajo es la parte que está más cercana a la fuente calórica. Por lo tanto, esta parte es la que está a mayor temperatura. Las moléculas de agua que están a mayor temperatura tienden a subir. Suben. ¿Ya? Y por el contrario, las que están más alejadas de la fuente calórica tienden a bajar. ¿Ya? Pero cuando están abajo tienden a subir porque están a mayor temperatura, y cuando están arriba tienden a bajar porque están a menor temperatura. Entonces este subir y bajar hace que esto empiece a saltar o moverse para todos lados. ¿Ya? A esto se le llama corrientes de convección. La convección es la forma de transmisión del calor en los fluidos, ya que son líquidos o gases, y acá tenemos que la astenosfera está actuando como un fluido, ¿ya? Y también el núcleo externo porque está en estado líquido. Pero la que nos importa es la astenosfera para salir de dudas, ¿ya? Entonces a esto se le llaman corrientes de convección. Este subir y bajar del fluido, ¿ya? Debido a la temperatura a la que están las moléculas acá abajo que suben y las que están arriba que bajan, ¿ya? Entonces, para explicar esto en la Tierra, vamos a hacer un último circulito. Entonces, imagínense que esta es la Tierra y tenemos aquí una capita. Aquí lo habría hecho, pero mire, está todo rayado, así que no puedo ocupar eso, ¿ya? Entonces aquí queda tan chiquitito para explicarlo bien. Ahí. Y vamos a hacer una más. Esta. Por ahí. Ya, ahí. Entonces esto está un poquito exagerado, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer aquí es imaginar que en la litosfera está, o en la corteza si quieren, el modelo estático, tenemos las famosas placas tectónicas, ¿ya? Unas plaquitas acá, aquí, ¿no es cierto? Placas tectónicas. Vamos a dibujar algunas nomás. Ahí, ¿ya? Y acá tenemos la
astenosfera, donde la temperatura hace que la roca se comporte como un fluido, como un material plástico. Entonces se produce lo que se llaman corrientes de convección. Entonces, en ciertas zonas tiende a subir este material plástico, ¿ya? Y cuando sube, acá se libera magma, ¿no es cierto? Se libera. Y estas placas tienden a separarse. Se separan, ¿ya? Al separarse, ¿no es cierto? Como aquí se alejan, en algún momento se van a juntar con otra. Entonces aquí es lo que se produce, lo que se llama una subducción, ¿ya? Esta placa, que puede ser una placa más blanda, ¿ya?, permite que ésta en su movimiento se incruste en ella. ¿Ya? Esta placa aquí se incrusta acá. Entonces, mientras aquí se separan, aquí se termina juntando con otra placa. Pero eso se debe a estas corrientes de convección que se producen en la astenosfera, ¿ya? Y fíjense entonces la alternativa. La B, el núcleo interno posee la mayor dinámica convectiva. El núcleo interno está sólido. ¿Podría producirse corrientes de convección si estas se producen solo en los fluidos? Descartado. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta es la E. La convección en la astenosfera incide en el movimiento de las placas tectónicas, sí, porque la astenosfera, ¿ya?, está actuando como un fluido, tiene corriente de convección, y eso hace que las placas en algún lugar se separen y por ende en otro lado terminen juntándose o incrustándose con otra, ¿ya? Entonces sale un poco larga la explicación, pero la explicamos bien en detalle, ¿eh? Así que ojalá que esto les sirva, jóvenes. Y la respuesta entonces sería la I. ¿Ya? Ahí estamos. Jóvenes, bueno, la idea es esa, ir desarrollando los ejercicios de la prueba con una explicación que sea amigable, ¿ya?, pero también a la vez detallada, para que también les sirva eventualmente para otro tipo de preguntas que se puedan plantear, ¿ya? El repasar el contenido permita que ustedes estén más seguros de la respuesta, ¿ya? Así que bueno, eso sería, y vamos a ir grabando de 2 o 3 preguntitas. Ahora, como hice una introducción previa a lo que era la prueba de transición, vamos a responder solo esta, pero el otro video vamos a ir viendo de a 2 o 3 preguntas, dependiendo también de la extensión, porque la idea no es hacer videos tan largos que sean muy lateros, ¿ya? Así que eso, jóvenes, nos estamos viendo, que estén bien, chao.